Bienvenidos al podcast Datos e Ingeniería. Hoy estamos con el doctor Guillermo Ramírez Arias, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ingeniero civil eléctrico por la Universidad de Concepción y doctor en Ciencias de la Ingeniería con mención en Ingeniería Eléctrica, también por la Universidad de Concepción. En docencia dicta cursos avanzados de la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica y en el Magíster de Sistemas Energéticos, principalmente los proyectos de habilitación profesional y tesis de magíster. En investigación, sus líneas están orientadas a accionamientos eléctricos industriales y energías renovables. Profesor Ramírez, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Sobre algún problema concreto, ¿qué problemas concretos está abordando actualmente en su trabajo? Gracias por la invitación, Javier, y a Hugo también, quien me invitó y hizo las primeras coordinaciones. Bueno, en concreto, como comentaba un poco antes de esta entrevista, en general mi ámbito de acción tiene que ver con los accionamientos eléctricos, que son básicamente motores que están controlados con algún dispositivo electrónico y que modula la energía para que estos motores hagan ciertos procesos controlados dentro de la industria en general. Y un ejemplo más concreto de eso hoy en día es la electromovilidad, donde se tienen también estos sistemas de energía con motores que tienen que funcionar de forma muy controlada. Y eso lo combino también con actividades del mundo de la energía renovable, energía fotovoltaica, hidrógeno verde principalmente. Entonces, en ese ámbito es donde desarrollo distintos proyectos, y uno que les puedo compartir que tiene más relación con esto de los temas estadísticos es un proyecto donde estamos solicitando una patente con un colega del Centro de Energía y un estudiante del Magíster de Sistema Energético, donde a partir de la medición de variables eléctricas de los motores de estas grúas horquilla, podemos estimar la masa de la carga que están transportando o levantando. ¿Por qué sería relevante este problema para la industria? Bueno, porque uno de los principales o una de las principales causas de accidentes en vehículos como estos, las grúas horquillas que transportan pesos de bastante tonelaje, ¿no?, es el volcamiento, y ese volcamiento está asociado normalmente a una sobrecarga de la capacidad de estas máquinas. Entonces, nuestra propuesta es poder tener un sistema de estimación en tiempo real de la masa de esta carga que transportan la grúa, para evitar que hayan sobrecargas y así contribuir a la seguridad de las personas dentro de las operaciones. Perfecto. ¿Qué tipos de datos utiliza en esta iniciativa? En este caso en particular medimos voltajes y corrientes asociadas al motor que produce el movimiento de levante de la carga, y con esa información nosotros podemos calcular también la potencia, y en el tiempo podemos determinar cuánta energía está asociada al proceso. Y bueno, y a partir de eso se pueden determinar también ciertas eficiencias, y finalmente ese set de varios indicadores el que nos sirve para hacer estas propuestas. ¿Qué técnicas estadísticas se aplicaron en este estudio? En este estudio teníamos más de 55 pruebas, entonces hubo que caracterizarlas todas, y dentro del proceso de caracterización está sacar valores máximos, valores mínimos, valores promedio, la mediana, ver la desviación estándar que tenían las distintas pruebas, porque en el mundo real las cosas no funcionan tan perfectas, entonces a veces pruebas que son similares tienen cierta variabilidad. Y bueno, y después con todo ese procesamiento de datos también llegamos a una etapa donde se utilizaron modelos de correlación para poder estimar la carga transportada en función de estas variables que comentaba anteriormente. ¿Cómo estos resultados impactaron en la comunidad? Bueno, estábamos conversando recién de que hay una propuesta de presentar una patente respecto de este modelamiento o de este formato de trabajo.
¿Cómo cree que esto va a impactar dentro de lo que es la comunidad, la política pública? Sí. Bueno, por un lado lo que comentaba un poco antes, que tiene que ver por el lado de la seguridad en las operaciones de estas máquinas, que son muy numerosas y cada vez hay más del tipo eléctrica, por lo mismo que tienen ventajas, que no contaminan, tienen costos de energía que son menores, menores requerimientos de mantenimiento, menor ruido. Entonces, cada vez vemos que hay más y más grúas eléctricas operando distintos procesos. Y en ese sentido, además de la seguridad, está el tema de que podemos obtener esta data en tiempo real, y de esa manera se pueden tomar mejores decisiones para los supervisores también de estos procesos. Por ejemplo, pueden tener estadísticas de cuánto tiempo está esta grúa con carga, sin carga, y en qué rango se mueven esa carga que transportan. Eso, por ejemplo, se puede utilizar también para determinar cuándo están cargando o descargando camiones, cuánto el movimiento, el tonelaje que se está desplazando, y eso también le ayuda a tomar mejores decisiones, mejorar la eficiencia del proceso en general. Entonces, tiene como varias externalidades positivas, y va a depender un poco del rubro y de la capacidad también de analizar y qué tan automática hacemos la herramienta también en el futuro, si entrega reportes automáticos, cosas de ese tipo. Entonces, tiene mucho paño todavía por delante. Claro, efectivamente, respecto de lo que es automatización, todos los sistemas de inteligencia artificial requieren este procesamiento de datos, ojalá en tiempo real, para poder tener la toma de decisiones lo antes posible. ¿Cómo considera usted el tema de la inteligencia artificial dentro de este mundo del uso de las estadísticas en ingeniería? Claro, no, absolutamente relacionado, digamos, la inteligencia artificial, yo sin ser un especialista, no funciona si no hay buen procesamiento de datos y buenas caracterizaciones de los procesos. Entonces, la estadística es una herramienta básica para poder hacer esas caracterizaciones, esos procesamientos de data. Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial no funciona sin estadística. Entonces, más que un requerimiento, digamos, es súper necesario. ¿Qué habilidades estadísticas considera esenciales para un ingeniero en el futuro? En general, yo diría que saber tomarse en serio los cursos iniciales, sobre todo que uno tiene de estadística, porque en general en todas las carreras de ingeniería esos cursos ocurren los primeros años, cuando los estudiantes, a mí me pasó también, no tenemos tanta madurez respecto a cómo es el mundo laboral. Entonces tiende a veces, o puede caer en el error de minimizar, digamos, algunas cosas, porque dice, pero esto es estadística, yo voy a ser eléctrico, industrial, ingeniero civil, etcétera. Entonces podría decir, esto es como algo muy anexo. Pero en general el uso de la estadística, producto de estos algoritmos cada vez más utilizados de machine learning, de inteligencia artificial, requieren conocer estadística. Entonces, un poco mi mensaje es más que darle la importancia que tiene, al igual que el resto de los cursos que uno tiene que tomar en la formación de ingeniería, sobre todo, porque son cada vez más útiles, digamos, en conjunto. Bien, profesor Ramírez, respecto de la motivación a los estudiantes. Si un estudiante le preguntara, ¿por qué debo aprender estadística si estudio ingeniería? ¿Qué le respondería? Bueno, un poco mencionar que cada vez estamos más rodeados de datos. La economía mundial está creciendo principalmente en base a empresas que desarrollan ciencia de datos, son las empresas que hoy en día mayor valor, el bursátil que se dice, tienen. Entonces el mundo va caminando hacia allá, digamos, no es algo que elegí yo, que elegiste tú, que eligió alguien dentro de la universidad, sino que la tendencia es que cada vez se usan más los datos. Entonces, independiente de la especialidad de la ingeniería, el saber entender, digamos, al menos tener un conocimiento basal en temas de estadísticos es un requisito para los futuros profesionales actualmente, digamos, y para los futuros profesionales también. Yo diría que para todos los profesionales en Eso. este momento, porque es un tema que no debiéramos dejar de lado. En las ciencias sociales también debiera ser súper importante siquiera aprender un poco o tener alguna noción sobre esto. Yo lo recuerdo cuando yo estudié periodismo, teníamos cursos de estadística y en lo personal me resultó muy útil. Claro. Me lo tomé en serio. Sí.
¿qué recomendaría para desarrollar el pensamiento estadístico? Más allá de aprobar la asignatura. Claro. O sea, porque generalmente se estudia para el 4, pero... Sí. O sea, eso, tratar de no hacer las tareas o los proyectos a última hora, porque eso deja poco espacio a la reflexión. En general es como el problema que nosotros identificamos los estudiantes. Hay que hacer las cosas con tiempo, porque eso permite más espacio a la reflexión. Hoy en día un poco están estas herramientas como el ChatGPT u otros que tienen este problema de que hacen que los estudiantes puedan resolver, y todos en general podemos resolver cosas mucho más rápido, pero si no tenemos la capacidad crítica para analizar los resultados que nos entregan estas herramientas, podemos cometer errores importantes y eso es un poco lo que uno tiene que estar preparado para analizar. Y eso significa, eso no se va a poder, no lo vamos a poder reemplazar por estos algoritmos de inteligencia artificial. Los algoritmos de inteligencia artificial se nutren de datos. Entonces, para que un algoritmo funcione mejor, tiene que tener más y mejor calidad en los datos. Entonces, es sumamente necesario. Lo que obliga a saber preprocesar, comprender el trabajo de los datos en sí, más allá de la respuesta. Sí. Bien, ¿algún recurso, experiencia, algún curso que lo recomiende a los estudiantes como para aprender aplicando? Bueno, hoy en día, a diferencia de cuando nosotros nos formamos, hoy en día existe exceso de información. No tengo nada hacia la mano como que pudiera recomendar, ¿eh? Tengo muchas cosas muy específicas de la especialidad nuestra. En particular a los que les interesa la energía renovable, por ejemplo, hay un sitio que se llama Acera, que es una agrupación de empresas de energía renovable en Chile que publica gratuitamente en su sitio web, acera.cl, datos mensuales de cómo va incrementándose las instalaciones de energía renovable en el país, de qué tipo son, que están divididas por región. Entonces, si uno quiere conocer datos y cómo varían dependiendo de la región donde uno viva o donde se desarrolle, eso permite tener, es un ejemplo específico, digamos, de mucho dato disponible y con el cual después pueden procesar usando el montón de información que existe hoy en día en YouTube, en Google, etc. Bien, ya vamos terminando, profesor. En una frase, ¿cómo definiría el papel de la estadística en la ingeniería del futuro? Bueno, sin estadística no hay ingeniería hoy en día. Bien, muchas gracias. Este fue el episodio con el profesor Guillermo Ramírez Arias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Seguimos desarrollando nuestro podcast de datos e ingeniería en un próximo episodio.